Muy buenas noches, doctores. Ya estamos de noche en este 14 de febrero. Vamos a ver el tema correspondiente con la práctica número uno de neuroimagenología o principios de imagenología del sistema nervioso. Como ustedes saben, tenemos en la Academia de Neuroanatomía un programa resumido y un programa en extenso donde vienen todos los temas que debemos de abordar durante el curso. Complementario a eso, pues tenemos los profesores de la libre cátedra de poder anexar la información pertinente para que ustedes como alumnos comprendan los temas que se deben de abordar durante la materia, durante el semestre, en fin. Aquí en este apartado, a mí me gusta complementar la parte teórica que les doy y la parte clínica con la parte de imagenología. ¿Por qué? Uno, nuestra escuela en su plan de estudios no tiene la materia de imagenología. Esa es una materia que tenemos todavía pendiente ver. ¿Cómo podemos enlazarla para que ustedes tengan una base, a lo mejor suficiente para poder complementarla a futuro con las siguientes materias que lleven clínicas, los principios generales de imagenología? Como saben, nadie sabe naciendo con el conocimiento se adquiere. Entonces, aquí lo principal que quiero que se lleven es que este es el momento en el cual tienen que aprender, tienen que echarle todas las ganas, hay que abocarnos a ir mejorando y si se puede, integrar mejores conocimientos para su vida diaria, para su práctica médica diaria y también el que se hagan mejores o con mejores competencias para que cuando vayan a hacer cualquier actividad que quieran, ya sea en el internado, servicio social, investigación, especialidades médicas, maestrías, doctorados y demás tengan mayor capacidad en función al conocimiento que tienen. Esta imagen que pueden ver en la parte izquierda es una representación de las estructuras encefálicas con su agregado vascular, con una preparación también del drenaje venoso dentro de la bóveda craneal. Si se dan cuenta, en la parte baja del lado derecho, parte central, hay unas siglas que se pueden observar, PB, que es el acrónimo del logotipo de la página PhotoBrain. PhotoBrain es una página que creó el doctor Ballesteros, que fue mi maestro de neurología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el cual desde hace un tiempo está desarrollando, de hecho hay una exposición de tinciones de Mulligan en cortes coronales que realizó en el mismo instituto. El doctor se llama Daniel Ballesteros Herrera y actualmente es cirujano oncólogo adscrito al Instituto Nacional de Neurología, tiene su consulta privada y también desarrolla este tipo de actividades, vamos a decir que artísticas, complementarias a la enseñanza de la neuroanatomía y las neurociencias. Entonces los invito a que pasen a ese canal, se los voy a compartir en el limbo de las neurociencias para que vayan a visitarlo. ¿Por qué les digo todo esto? Es importante que comprendan y entiendan los conceptos importantes del sistema nervioso. En este sentido, debemos de saber que nosotros, pues en la actividad de materia no llevamos imagenología. Punto a considerar. Dos, no porque no la lleven, no deberán de saberla. Hay que tratar de adquirir el conocimiento de alguna otra forma. Y en ese sentido, pues yo me aboco a darles una introducción básica para que sepan cuáles son los estudios más usuales, las proyecciones de estudio, los principios para que sepan comprenderlas y de ahí puedan empezar a identificar las estructuras que vemos durante el ciclo del semestre en estructuras que podemos visualizar en los estudios de imagen. Aquí en este apartado les quiero decir que vamos a ver radiología, tomografía y resonancia magnética, junto con algunos otros estudios complementarios anexos, como serían las angiotomografías, por ejemplo, las reconstrucciones en tercera dimensión, tactografías. Vamos a ver también algunas imágenes de tomografías de emisión de positrones, fluoroscopías, entre otros. Aquí, a grandes rasgos, lo que quiero es que integren el conocimiento teórico y neuroanatómico de los especímenes que estamos viendo en imágenes a los estudios que habitualmente les van a llegar. Porque sí, terminando la carrera ustedes van a salir como médicos generales, pero al final tienen que tener la comprensión de estos estudios para saber cómo y cuándo pedirlos, cuándo está justificado y bajo qué criterios se tiene que hacer porque no vas a pedir nada más por pedir un estudio, todo tiene un porqué. Y segunda, que identifiquen las estructuras de manera normal
para que cuando en este caso vean estructuras que no tengan la morfología normal, que tengan alguna alteración estructural, fisiológica, patológica y demás, sepan que eso no es normal. Y de ahí entonces parta la parte del criterio clínico para que ustedes puedan estudiarlo a mayor profundidad o en su defecto también le puedan brindar una mejor atención a su paciente, ya sea que ustedes tengan los conocimientos, ustedes mismos empezarse a abocar en él o mandárselo a la persona especializada que le puede dar mejor resolución. ¿De hecho? Para esto necesitamos recordar que el sistema nervioso se subdivide en dos porciones, una porción central y una porción periférica. La central, recuerden que está dentro de las estructuras óseas que componen a la bóveda craneal y a la columna vertebral. En la bóveda craneal se encuentra el encéfalo constituido por tres porciones de cefálica caudal, de rostro caudal, lo que es el hemisferio cerebrales o cerebro, tallo cerebral y cerebelo. El cerebro o hemisferios cerebrales se constituye por la porción más superficial, donde se encuentra la sustancia gris, que son las regiones telencefálicas, y en la porción subcortical o profunda, las cuestiones o situaciones anatómicas de tipo diencefálicas, específicamente la región de los tálamos. Región media, tallo cerebral, subdividido del cefálico caudal en mesencéfalo, puente o protuberancia, y en la porción más caudal, bulbo raquídeo, médulo oblonga, médula oblongada, entre otros nombres que la pueden encontrar. Y en su última porción, pues por obviedad, como les mencioné, el cerebelo. Ahora, también tenemos en la porción del límite intrínseco de la médula, que sea la decusación piramidal hacia caudal, lo correspondiente a la médula espinal. La médula espinal es lo que encontramos en el conducto vertebral, que está protegida por los cuerpos vertebrales y los arcos vertebrales. Entonces, todavía esta estructura corresponde a estructuras del sistema nervioso central. Ya cuando las estructuras están por fuera del esqueleto axial, y en este sentido pasan, por ejemplo, a nivel vertebral los forámenes de conjunción o los agujeros del cráneo en la parte encefálica, pues sí, ya a partir de ahí se considera como estructuras del sistema nervioso de su otra porción, específicamente la sección periférica. Entonces ahí tenemos cuatro componentes, tres que están en la diapositiva, que es nervios craneales, la porción más cefálica, nervios raquídeos, los que se encuentran a nivel de la columna vertebral, correspondiente a las secciones medulares que se encuentran a nivel de la médula espinal, y los ganglios, tanto que están en las raíces dorsales, paravertebrales, en las regiones cercanas a los órganos o secciones de tipo eferente o efectora, y el sistema neuroentérico. Y otro agregado que hay falta que debemos de agregar, que son los receptores, tanto que uno percibe del exterior, estímulos como dolor, tacto, presión, temperatura, que son de tipo esteroceptivos, como los propioceptivos de los órganos tendinosos, para saber la posición, la distancia, la amplitud de los movimientos, la situación, entre otro tipo de estímulos. Lo que queremos abocarnos en el curso es que sepan comprender los cortes que vemos en los especímenes, tanto de manera, vamos a decir que física, lo que se pueda ver en la escuela, como lo que vemos de imágenes durante las clases. Y de eso llevarlos a los estudios de imágenes más habituales, que aquí en el curso veríamos radiografías, tomografías y resonancia magnética. Si yo tengo estudios de otro tipo, los iremos viendo conforme pase el tiempo, pero siempre va a ser correspondiente iniciar con un punto para poder pasar al otro. O así que es como le explicaba a sus compañeros, para poder en este caso, vamos a decir lo que entender un estudio necesitamos saber los principios por los cuales se rige y se comprenden esos estudios, por qué se piden, en este caso, qué van a buscar. Y en este caso, ¿cuál es la mejor opción que pueden pedir de acuerdo a cada situación? ¿Por qué? Porque un estudio no nada más se pide por pedirlo. Todo tiene un porqué. La justificación por el tipo de alteración que tiene el paciente, los recursos económicos o sociales que tengan, la infraestructura con la que se cuente. O sea, hay muchos factores que intervienen, tanto el lugar donde esté, en este caso el paciente, las mismas capacidades del paciente y demás. El curso prácticamente lo subdividimos en parciales, primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. Primer parcial, que sería el corte sagital, lo veríamos en esta representación de su lado derecho.
Ese corte prácticamente pasa a nivel de la línea media de manera sagital y podríamos ver las estructuras que comprenden tanto regiones corticales, subcorticales, de la región del tallo cerebral, del cerebelo y de la médula espinal. ¿Por qué? Porque pasan por el corte axial, por la parte medial. En la parte media tenemos el corte coronal, que es perpendicular al eje axial, y en este sentido, el más habitual que podemos estudiar es el corte que se hace a nivel de los cuerpos mamilares. En este caso, está anterior a lo que están los pedúnculos cerebrales y atrasito de la región infundibular. Entonces, en este caso, veíamos estructuras corticales y subcorticales de los hemisferios cerebrales, de la región del diencéfalo y de algunas otras secciones como el valle silviano, polos temporales, entre otros. En la imagen que tenemos aquí en la diapositiva, el corte se hizo un poco adelante del quiasma óptico y de hecho toca la sección central o perpendicular al eje axial de la región de la hipófisis. Entonces, es importante más o menos comprender la neuroanatomía para saber en qué lugar se hizo el corte o por dónde está pasando el estudio correspondiente para poder saber qué estructuras estamos analizando. Y en la imagen de su lado izquierdo tenemos el corte transversal. En este caso, corta el cuerpo de cefalocaudal en secciones aproximadamente, como si lo viéramos de cada sección medular. Nada más que aquí también tocamos región craneal. Entonces podemos ver estructuras de manera longitudinal o de su eje antero-posterior para poder ver cualquier tipo de alteración, a lo mejor desplazamientos de la línea media, estructuras corticales o subcorticales, algún tipo de lesión que abarque mayor territorio del hemisferio cerebral o de alguna sesión en específico. Aquí en la imagen que tenemos en medio, tenemos el corte de Charcot. ¿Cómo sabemos que es el corte de Charcot? Es un corte coronal, el cual pasa en referencia a los cuerpos mamilares que están señalados con el cursor. Parte media superior central, tercer ventrículo, laterales a estos, regiones hipotalámicas, a lo mejor regiones talámicas también, y por arriba estaría la región del septum pelúcido, en el cual está dividido en dos secciones, formando un ventrículo accesorio, y también tenemos los cuerpos de los ventrículos laterales, tanto derecho como izquierdo correspondiente. En el piso de estos ventrículos laterales, las regiones correspondientes a la cabeza del núcleo caudado en cada uno de sus extremos y por arriba una estructura de relevancia neuroanatómica de gran importancia que es el cuerpo calloso, que en este caso son fibras blancas de tipo comisurales. ¿Por qué? Porque atraviesan en este caso de un lado al otro de los hemisferios cerebrales y viceversa. Entonces recuerden, tenemos fibras que en este caso pasan de un lado a otro, cuerpo gaseoso, comisurales. Región central en la parte superior, aquí está ya la cisura interhemisférica, está ya el pliegue de la hoz del cerebro, que es un pliegue de dura madre, y acá atrás sí, y acá arribita, está ya lo correspondiente a el seno sagital superior. Todas las regiones que se ven de color café son regiones corticales, o sea, hay sustancia gris ahí. Tenemos sustancia blanca que está por debajo, que son sustancia o materia que se denomina subcortical. Si se dan cuenta, lateral a la región del hipotálamo y tálamo, vemos estas secciones así grandes en forma de pirámide que correspondería a los núcleos de la base, o también antiguamente conocidos como ganglios basales. Tenemos en las partes laterales, como si viéramos un corte perpendicular a la cara dorsolateral, la cisura lateral o de Silvio, y en su profundidad, por obviedad, se encuentra el lóbulo de la ínsula, con sus giros largos y cortos respectivamente, del lado derecho, del lado izquierdo. Región inferior, regiones de los polos temporales, y en esta sección, por el corte, estaríamos hablando de la región de los hipocampos, de gran relevancia para la memoria espacial y la memoria a mediano y largo plazo. De gran importancia que sepamos identificar estas secciones anatómicas o accidentes anatómicos respectivos. Qué ideal nosotros tener en la escuela ese tipo de material, de hecho sí lo teníamos, pero pues se fue perdiendo por varias situaciones. No entraremos en polémicas, aquí lo ideal es trabajar para poderles sacar el mayor provecho al conocimiento y darles a ustedes las herramientas necesarias. Pero qué mejor a mí me gustaría que ustedes pudieran observar esto
más el estudio de imagen correspondiente para que sea la integración completa, porque nos estamos quedando con un pequeño remanente que es prácticamente no poder hacer la integración completa de los conocimientos, aparte de otros factores que están presentando actualmente en las aulas. Pero este es un determinante por el cual muchos alumnos, de hecho, tienen problemas en las materias básicas de primeros años. ¿Por qué? Porque es mucha parte morfológica. Anatomía en neuroanatomía es mucha morfología. Entonces es de suma importancia hacer el estudio correspondiente con el material necesario. Pero actualmente no lo tenemos, por eso lo complementamos cada profesor bajo su libre cátedra en esquemas, imágenes de espécimen, manuales que te tengan y demás. A futuro, ¿qué buscaríamos en la escuela o qué buscaría yo? La verdad, realizar proyectos de plastinación, disecciones funcionales de estructuras vertebrales, paravertebrales, encefálicas. ¿Por qué? Porque tengo un umbral un poquito mejor por la cuestión de diseccionar cuerpos durante la carrera, durante mi etapa como instructor, durante mi etapa ahorita que estoy a veces visitando ciertas opciones de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México. Es prácticamente el conocimiento más fresco que les puedo dar. Pero ¿qué me gustaría mejor? Que ustedes tuvieran en la escuela este tipo de material. Si se pudiera hacer las gestiones correspondientes para llevarles este tipo de trabajos a ustedes, yo creo que aprenderían muchísimo y le encontrarían mucho más sentido a la neuro de lo que pueden tener actualmente. O así que es una deuda que tiene la escuela, el instituto y nosotros por diversas situaciones. Ahora sí que no buscamos culpables, buscamos soluciones. Aquí, por ejemplo, tenemos un corte sagital de un espécimen de cabeza y cuello, donde podemos observar, por ejemplo, que este trae todavía su pliegue dural correspondiente con la hoz del cerebro. De hecho, se prolonga hasta la región baja de la fosa craneal posterior. ¿Por qué? Porque prácticamente que aquí encontraríamos a este nivel la tuberosidad occipital externa y en la parte interna se encontraría la tuberosidad occipital interna, que es un punto anatómico de importancia porque ahí confluyen los senos durales. Entonces, tenemos arriba de esta hoz del cerebro un seno sagital superior que drena la sangre de las estructuras encefálicas a partir de las venas puente y de las venas principales, la veritrudo, para que en este caso puedan llegar a su drenaje correspondiente. De ahí llegan a lo que es la confluencia de los senos, porque recuerden que en la parte interna tenemos el seno sagital inferior, la gran vena de Galeno y el seno recto. Ya que desembocan aquí, forman la confluencia de los senos o la presa aerófilo y de ahí se van hacia los senos transversos que van perpendiculares hasta la región inferior y posterior de los peñascos del temporal y entonces agarran un trayecto inferanterior sinuoso parecido a una S itálica que son los senos sigmoides hasta llegar al foramen yugular para que en este caso desemboquen a las venas yugulares internas correspondientes. Esto es de mucha importancia anatómica. Podemos ver aquí en la región anterior las regiones corticales correspondientes a la vista de la cara medial, regiones, por ejemplo, como aquí el cuerpo calloso, tercer ventrículo, fornix, que serían estos pilares así como circulares que están aquí, región infundibular, mesencéfalo, puente o protuberancia, médula oblongada, y aquí, por ejemplo, podemos ver el límite tanto intrínseco como extrínseco de la médula espinal. Intrínseco nos referimos a que es propiamente de la médula espinal, que en este caso sería la decusación piramidal. Pero si hablamos del extrínseco, ahí tenemos dos opciones. El primero es el límite extrínseco correspondiente a la unión aclanto-occipital como relación anatómica exterior a la médula espinal. Y el otro, en este caso, la emergencia del primer ramo del nervio raquídeo C1. También se considera como límite extrínseco correspondiente. Entonces aquí podemos determinar que más o menos a este nivel estarían esos límites correspondientes. Parte más baja, médula espinal, y aquí por ejemplo la conjunción de la primera y segunda vértebra, atlas y axis, con sus subsecuentes cuerpos vertebrales de los niveles cervicales. C3, C4, C5, C6, C7 y CO, en este caso, C8 no existe a nivel vertebral. Estamos hablando que C8 es un nivel segmentario. Entonces,
¿Por qué encontramos un C8 y en este caso hay 7 vértebras cervicales? Porque recuerden que C1 sale por arriba, en este sentido, de la primera vértebra cervical. Y ya C2 sale entre C1 y C2, entonces sale por arriba de C2. Entonces, en correspondencia, cuando llegamos a C7, pues prácticamente está saliendo C8. Y entonces ya los ramos subsecuentes, ahora sí, T1, T2 hasta T12, L1, L2 hasta L5 y así correspondientemente. ¿Qué es lo que quiero que se queden con este corte? Traspolarlo a estudios de imágenes. Y en este sentido, aquí por ejemplo, no es el corte sagital completamente, pero podemos abocarnos a que es un estudio de resonancia magnética donde podemos ver anatómicamente las secciones vertebrales correspondientes a C2, C3, C4, C5, C6, que es cuerpo vertebral aquí. Pero vean, en C7, la morfología habitual del cuerpo vertebral está alterada. Ya no lleva como tal la anatomía per se, sino que en este caso hubo un aplastamiento del cuerpo que se ocasionó por el estallamiento del mismo cuerpo vertebral, generando lesiones en su cara anterior, lesionando muy seguramente el ligamento longitudinal anterior, y en la parte posterior igual el ligamento longitudinal posterior. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Recuerden que la función de la médula también es proteger, en este caso, los cuerpos vertebrales a la médula espinal. Si en este caso hay una implosión de ese cuerpo vertebral, ese tejido óseo que se va hacia adentro del canal medular o canal vertebral va a provocar un efecto de compresión y de hecho lo pueden ver. Aquí, por ejemplo, pueden ver cómo la médula está presente una estrechez, en este caso precisamente porque parte del cuerpo vertebral se introdujo dentro de este canal medular. Y entonces está provocando una lesión tipo compresiva y muy seguramente también isquémica, porque recuerden que la médula tiene sus vasos sanguíneos correspondientes y si no lo vamos a estudiar más adelante en el primer parcial. Pero vean la gran importancia de saber identificar las cuestiones anatómicas en los especímenes y de ahí traspolarlo a los estudios de imagen. Prácticamente es vital para comprender cierto tipo de patologías. En el estudio de las radiografías tenemos diferentes tipos de vistas. Les pido una disculpa porque ahorita está aquí el de los tamales aquí afuera. No me está antojando, pero bueno, así pasa. Todo sea porque estamos grabando en vivo. Yo cuando les hablo de radiografías, imagínense que es un estudio, es como cuando compran una cámara. Antiguamente las cámaras pues eran rudimentarias, eran grandes, eran pesadas. Tenías que estar en una posición bien delimitada, bien quieto y todo para tomar tu foto. Y si no tenías las condiciones adecuadas, en ese sentido, la adecuada iluminación, proyección, energía y demás, el estudio no se tomaba. O en este caso, la foto no se tomaba. Segundo punto importante, el estudio de radiografía es como si vean una foto en el momento. Es solamente una imagen, un tipo de situación en ese momento. No es dinámico, no podemos ver diferentes secuencias de la misma imagen, como si estuviera en movimiento. O por ejemplo, diferentes tipos de niveles, como a lo mejor estructuras o situaciones que estén más hacia enfrente y más hacia atrás. ¿Por qué? Porque la imagen está sobrepuesta a todas las estructuras en el mismo plano. En sí, el estudio de la radiografía, el fin que tiene es valorar estructuras óseas. Y en el caso de neuro nos abocaríamos a los estudios de imagen de tipo radiografías antero-posterior y laterales. ¿Qué es lo que valoramos mejor? Estructuras óseas. Tenemos estudios complementarios que estudian estructuras cartilaginosas, a lo mejor no tanto osificadas, que por ejemplo en este caso de cabeza y cuello estaríamos hablando de los perfilogramas. Pero antes de llegar a este punto, quiero que les quede claro esto. Estructuras óseas, en un momento, una foto, un instante, radiografía. En este caso, esta es una radiografía frontal o anteroposterior en la cual vemos en la parte central este tipo de accidente anatómico, referencia anatómica, que son los senos frontales. Por ende, en la parte central, pues está la línea media, septum o tabique nasal, está ya en la parte lateral las órbitas o fosas orbitarias, regiones bajas, lo que es comunes, como les comentaba, es todo el grueso de estructuras en una misma proyección. Veíamos en la región anterior la región maxilar,
posterior parte de la fosa craneal media y los peñascos del temporal, pero todo sobrepuesto. No podemos definir cada una de las partes. Para poder observar cada una tendremos que modificar los ejes o las inclinaciones de las vistas para poder valorarlas. Pero ahorita pasamos a ese punto también. Otro punto importante que quiero que tomen en cuenta es que los estudios de radiología, vamos a decirlo, que son estudios de tipo ionizante. ¿Qué quiere decir? Que se utiliza cierto grado de radiación, aunque es mínima, al final el efecto no es tan severo, pero tiene sus indicaciones a ver cuántas radiografías le puedes mandar a un paciente. Y aquí otro punto importante son las densidades. En el caso de las radiografías, las densidades que podemos valorar, por ejemplo, es que si se observa negro, es porque los haces ionizantes atraviesan las estructuras y como tal no son captados. En cambio, si hay más estructuras captadoras de esas emisiones ionizantes, se queda como pegadito la emisión y entonces resalta mayor. Entonces, esas estructuras óseas, mientras más calcificadas o más parecidas al metal o este tipo de átomos se tengan, mayor va a ser su visibilidad. Y aquí, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta con los preceptos que anteriormente les dije, que como es un momento, un instante, si el paciente se mueve y demás, completamente se va a deformar la anatomía. Así que por eso la importancia de posicionar bien a los pacientes y evitar que se muevan, porque entonces hay que estar repitiendo el estudio. Todo lo que se observe de color oscuro o negro se le conoce como densidad de tipo radiolúcido. Negro o que tienda hacia el negro, radiolúcido. Si se ve blanco, sean densidades de tipo radio opaco. Entonces, las regiones de los senos frontales, como por ejemplo estamos hablando del hueso frontal, atraviesa toda la bóveda craneana hasta la región de los huesos occipitales posteriores, pues no son tantas estructuras las que tienen que atravesar los iones, en este caso la energía ionizante. Entonces se puede ver ese cambio de densidades de acuerdo a la cantidad de osificación que tengan los huesos. Pero si lo vemos desde la parte de la región media, de esa región maxilar, cigomática, de la fosa craneal media y por ejemplo, de los peñascos de los temporales son mayor cantidad de estructuras, entonces se van a visualizar menos. Y si nos vamos, por ejemplo, a la región de la cavidad oral y demás, pues están las estructuras dentarias. Imagínense en este caso los arcos en sus regiones laterales, donde están sobrepuestos los dientes premolares, los molares y alguna otra situación que puede estar presente. Aquí, por ejemplo, si pusiéramos una referencia metálica, pues se vería completamente blanca, como si fuera un destello. Y en este caso, a veces se puede utilizar como margen de referencia para distinguir las diferentes densidades. Si este individuo tuviera una amalgama de metal, pudiera verse de mayor grado de radioopacidad. La vista, en este caso lateral, también nos sirve en ese momento para poder delimitar estructuras en un mismo instante. Y aquí, por ejemplo, si podemos distinguir lo que les comentaba, el seno frontal con sus diploides tanto anterior o externa, interior o íntima, tiene que pasar todas estas estructuras para llegar hacia las corticales posteriores. Y entonces, si se dan cuenta, tenemos una gran cantidad de espacio que no haya estructuras que en este caso se contrapongan. Pero si nos vamos a la región del maxilar, pues tenemos la cara anterior del maxilar, tenemos la cara posterior, tenemos la región tanto celar, base del cráneo en este sentido, base media, peñasco de los temporales y todas las corticales posteriores. Entonces va a ser mayor cantidad de energía la que se va a captar y por ende se va a observar de menor proporción o de mayor intensidad. Si lo vemos desde la vista lateral, pues qué mejor, porque entonces ya podemos determinar si en la vista frontal o anterior no se veía, en esta vista ya podemos determinar otro tipo de estructuras. Parte superior de la órbita, el piso anterior, silla turca, base media, parte posterior, región del clivus, y ahora sí veamos la fosa craneal posterior. Igual, como lo pueden ver, región bucal, pues tenemos todos los dientes. Aquí, pues prácticamente en vez de la línea de todos los premolares, molares y demás, veríamos los de un solo lado de los premolares y del otro lado. Entonces son menor cantidad de estructuras las que en este caso se puede captar
el, el haz ionizante y por ende se puede visualizar mejor las estructuras. Eso es importante porque hay estudios en los cuales esos haces ionizantes, hasta cierto punto, se modifican para poder captar o visualizar estructuras no óseas, a lo mejor cartilaginosas. Y entonces aquí es donde viene precisamente el estudio de las estructuras cartilaginosas o no osificadas completamente. En su lado izquierdo pueden ver una imagen que no está completamente el cráneo, nada más se encuentra la región del macizo facial. Aquí se observa un puntito blanco, no sé si lo vean, muy seguramente la paciente se quedó con un aretito, pero vean cómo se observa los componentes metálicos, mucho más rayo opacos que el propio hueso. Y aquí, por ejemplo, vean, se alcanza a ver toda la silueta de todo el tejido celular subcutáneo, el tejido condreal y el tejido de los huesos propios de la nariz. Este estudio que se ve aquí, que capta por la emisión ionizante de estas estructuras no osificadas completamente, es lo que se conoce como perfilograma. Entonces es de suma importancia saber en qué momento también se utiliza. Por ejemplo, en el análisis de fracturas nasales, de desviaciones a lo mejor de los cartílagos de la nariz o de efectos craniofaciales en el estudio cuando se hacen ortodoncia, les piden este tipo de estudios, diferentes a las radiografías y sus proyecciones. En este caso, en la parte media y parte derecha, tenemos diferentes vistas, tanto antero-posterior y en este caso rotada o en un eje anterior a 15 grados, que serían vistas para poder, lo que les comentaba, si las estructuras están sobrepuestas, el modificar los ángulos nos ayuda a visualizar de manera separada cada uno de los componentes que están sobre, vamos a decir que en el mismo plano, pero que están en este caso presentes. Entonces aquí vemos cara anterior del seno maxilar, lo que es el seno maxilar, cara posterior. Ahora sí, regiones de la fosa craneal media, peñasco del temporal, aquí la región de los senos mastoides o cerdas mastoideas y la región posterior correspondiente. Entonces aquí, por ejemplo, se utilizaría este tipo de proyecciones para poder delimitar senos paranasales, pero no nada más el frontal. Aquí, por ejemplo, podemos ver el maxilar y las cerdas mastoideas. Entonces, se les va a quedar de tarea saber qué tipo de proyecciones son estas, porque comúnmente las vamos a utilizar en otorrino para valorar, por ejemplo, alteraciones como sinusitis. Eso sí requiero que lo veamos en la clase en su momento, pero vayan estudiando. De hecho, esa misma imagen que podemos ver aquí, aquí por ejemplo, vean, ese puntito que se ve aquí, aquí se ve, y precisamente a lo mejor es un arete o puede ser una guía para, en este caso, soportar las regiones de la cabeza, que el paciente no se mueva, y también ayudarnos como marco de referencia para las densidades. Misma situación, relación de la vista anteroposterior y lateral, la importancia en este caso, pues son radiografías, no son perfilogramas. Aquí no podemos estructuras no osificadas de tipo condrales o en este caso huesos propios de la nariz. Aquí, por ejemplo, si se alcanza a ver parcialmente, si observan la diferencia de la penetrancia que tienen los haces ionizantes, vean, cambia completamente la perspectiva con la cual podemos analizar las situaciones. Entonces, cada uno de estos estudios en su momento lo iremos viendo a mayor profundidad, pero es para que vean, la radiografía es como si vieran una foto en el momento. Si se mueven, ya se echó a perder. Y prácticamente nos deja ver lo que se alcanza a ver en la foto, no ver diferentes secciones. Cuestión importante, el tipo de densidades. Radio lúcido, radio opaco. Radio lúcido, más oscuro. Radio opaco, más blanco. Otro estudio de imagen correspondiente son las densidades radiológicas que podemos observar. En la parte de arriba de su lado derecho tenemos las 5 densidades más habituales. De izquierda a derecha, el aire, la grasa, en este caso pueden ser medios de contraste a la parte media, tejido que a lo mejor sea un patrón habitual o un estándar como la sustancia gris a nivel de la corteza cerebral, que más o menos tiene una densidad en Humphreys de 85 más menos 5. Tenemos también la densidad ósea y la densidad de tipo metal. Este tipo de densidades se pueden observar de acuerdo al estudio que estemos valorando. En la parte baja, una radiografía de un gato
de toda su sección lateral, en la cual podemos valorar tanto estructuras óseas, estructuras no óseas, de tipo a lo mejor graso, muscular, tejidos dentro de cavidades, entre otros. Este tipo de densidades radiológicas, traspolémoslos ahora a otro estudio, como en la imagen que se encuentra de su lado izquierdo. Vean la importancia de saber el estudio. Aquí este estudio a comparación de la radiografía. Si nosotros somos muy determinantes, voy a regresarlo para que lo puedan ver. Ahí está. Déjenme regresarlo. Ahí está. Vean, se puede mover, es dinámica y podemos ver varios niveles o cortes del mismo individuo, del mismo espécimen. A comparación de la radiografía, que es el mismo instante, aquí, por ejemplo, tenemos los estudios de tomografía y resonancia, que son múltiples cortes, entonces podemos tomar referencia de diferentes niveles. Así que si hiciéramos la analogía con la foto, es como si viéramos una foto en alta definición. Vemos mayor cantidad de amplitud de los márgenes visibles y por ende podemos ser más específicos, a lo mejor una lesión que no solamente sea de origen óseo, sino aquí sí podemos ver estructuras vasculares, de tipo muscular, graso, alteraciones del líquido cefalorraquídeo y demás. Aquí algo importante que también les quiero dejar claro es que, por ejemplo, vean, el líquido que está dentro del sistema nervioso también se puede visualizar. Entonces, es una parte importante porque también hay alteraciones de este tipo. Hay alteraciones de los trazos tanto vasculares como de la emergencia de los nervios craneales. Entonces, a mayor grado de especialización en estudio, mejor lo vamos a poder visualizar las estructuras y nos va a ayudar a complementar los diagnósticos. Pero ojo, cada estudio tiene un porqué. No le vamos a pedir a un paciente que a lo mejor tiene sinusitis una resonancia magnética de neuroeje porque no. Para eso hay que ser específico y para eso hay que mandar al paciente con el especialista correspondiente. Y si en este caso no hay especialista correspondiente, ustedes tener el conocimiento, aunque sea básico, pero suficiente para poder atender adecuadamente a sus pacientes. Entonces, esas densidades que vemos del lado derecho las podemos traspolar al lado izquierdo, pero cambia. En este caso, la radiografía se sabe que es una densidad entre radio lúcido, negro, radio opaco, blanco. Pero aquí vemos diferentes tipos de densidades. Entonces aquí el estudio de tomografía y resonancia se van a poder describir con otro tipo de densidades. Y estas densidades están dadas por las escalas, en este caso, con las cuales se determinaron y se estudiaron en su momento. Cuando hablamos de una tomografía, estamos hablando de densidades de tipo denso. Entonces, si es hueso, va a ser estructura más blanca y se va a determinar como hiperdenso. La grasa va a ser más hipodensa que el hueso. Si hacemos la referencia con el hueso al líquido cefalorraquídeo, en este caso, en la tomografía no se capta de igual manera los líquidos, entonces va a ser más hipodenso que el hueso. Y por ejemplo, la gran diferencia es con los tejidos, en este caso la corteza cerebral. De acuerdo a esta escala, la sustancia blanca va a ser más hipodensa que la sustancia gris, pues por obviedad hay mayor cantidad de estirpes celulares y por ende mayor cantidad de captación de energía ionizante. Pero la tomografía también tiene otra forma de poder nosotros analizar las estructuras y esto es de acuerdo a la escala de Hounsfield, que son los niveles o la cantidad de densidad que tiene cada una de esas zonas. Entonces, con esa escala de Hounsfield podemos determinar qué densidad tiene cada tejido o sección y por ende diferenciar si es hueso, si es metal, si es músculo, si es grasa, si es tejido cerebral, si es tejido a lo mejor de tipo hematológico, en el caso de algún tipo de hemorragia, entre otros. El estándar principal que deben analizar en la tomografía es la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris tiene una escala de Hounsfield aproximadamente de 85 a 89 puntos. En el caso del aire se acerca mucho a cero. Entonces, respecto a la sustancia gris, el aire es más hipodenso. Y si hablamos, por ejemplo, respecto al hueso, el hueso es más hiperdenso que la sustancia gris. Y de hecho el hueso tiene una calificación o un valor
de 500 a 700 unidades Hounsfield. Si nos vamos a metales, pues prácticamente llega hasta el límite superior, que son 1000. Entonces, es importante, la radiografía, las densidades son radiolúcido y radiopaco. Tomografía, densidades. Hueso y metal, hiperdenso. Grasa, líquido cefalorraquídeo, sustancia blanca y demás. Dependerá de con qué lo estemos valorando. Puede ser más hiperdenso o más hipodenso o isodenso. Y si estamos hablando específicamente de sustancia gris, con la escala de Hounsfield en 85-89 unidades, se considera que respecto al hueso es más hipodenso, pero respecto a la sustancia blanca es más hiperdenso. Yo espero no haberlos hecho bolas con esa parte de las escalas. Aquí podemos ver en la imagen del lado izquierdo una reconstrucción, una angiotomografía, donde podemos ver las estructuras óseas de color blanco, sus espacios intervertebrales, y laterales están los procesos transversos por donde pasan las arterias vertebrales. Vean cómo ascienden. Vean su trayecto sinuoso y demás, llegando prácticamente a las últimas o primeras vértebras cervicales, van a hacer su sifón para introducirse por el agujero magno y entonces formar la circulación posterior, la circulación vértebro-basilar. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay diferentes tejidos paravertebrales, como por ejemplo secciones de aquí que pueden ser músculo, grasa. Si en este caso tuviera medio de contraste, si alguna captara mayor cantidad o tuviera procesos de neoformación, se podrían observar mejor. Entonces, una característica que sí quiero que se les quede claro aquí es que el hueso se ve blanco en la tomografía, se ve de color blanco. A diferencia de la resonancia, en la resonancia, ninguna de las ventanas de visualización de la resonancia, el hueso se ve de color blanco. Entonces, si ven un estudio como el que tienen de su lado izquierdo, hueso blanco, radiografía o tomografía. Si en este caso es dinámica, se pueden ver varias secciones, será tomografía. O en este caso, la reconstrucción solamente de uno de los paneles. Pero si nada más se ven estructuras óseas, no se ve ningún tipo de otro tipo de otra densidad, es una radiografía o un perfilograma de acuerdo a los estándares que estén valorando. Yo espero tampoco haberlos hecho bolas con esa parte. Y en el caso de la resonancia, igual tiene sus densidades, pero aquí cambia, ya no son densidades, ya son intensidades. Entonces, de acuerdo a cada una de las vistas, vamos a ver que la sustancia blanca, la sustancia gris, el hueso, la grasa y demás tienen diferente forma de nombrarla. Pero aquí en la resonancia siempre quédense con la idea que son intensidades. O así que recuerden a su pareja, que es muy intensa, es muy compleja. De los tres estudios que estamos valorando, la más compleja es la resonancia magnética. Entonces, si estamos hablando de intensidades, la resonancia. Novio intenso, resonancia intensa. En el caso de T1, que es para visualizar estructuras anatómicas de manera habitual anatómico-funcional, vamos a ver que el hueso es lo que está de manera más hipointenso. En ese caso, el tejido cerebral sería más hiperintenso, específicamente o parcialmente la sustancia blanca. La sustancia gris es más isodensa y, por ejemplo, lo que sí se puede ver como hiperintenso en algunos casos es el tejido hematopoyético o la grasa que tiene mucha vasculatura. Esa sí se ve de color blanco. En el T2 nos deja observar estructuras que a lo mejor tengan alteraciones estructurales o funcionales. Entonces, a comparación del T1, en el caso del hueso se va a mantener en todas las vistas, el hueso va a ser hipointenso. La grasa en T1 es hiperintensa y en T2 también es hiperintenso. Entonces va a resaltar más que el hueso. Aquí es donde sí ya viene la parte de la alteración. El líquido cefalorraquídeo en T1 se ve hipointenso y en T2 se ve hiperintenso, o sea, es lo contrario. Y de hecho lo pueden ver en la imagen que está aquí abajito. Vean los cuernos frontales, los cuernos occipitales o región del antro de los ventrículos laterales. En T1 se ve hipointenso y en T2 hiperintenso. Vean, bien práctico. Sustancia gris cambia aquí también. T1 levemente hiperintenso y en T2 hipointenso. Y la sustancia gris como referencia y su intenso casi siempre. Por eso es importante saber determinar y saber qué estudio
cómo se interpreta, cuáles son los ámbitos más importantes o sencillos para su estudio. Aquí, por ejemplo, tenemos una reconstrucción de su lado izquierdo, tanto de proyecciones óseas, muy seguramente de radiografías o de reconstrucciones de la tomografía, de la parte ósea, más las estructuras vasculares que integran la circulación de tipo anterior o también denominada circulación carotidia. ¿Por qué? Porque estamos viendo las estructuras nacientes de los arcos supraórticos, específicamente las arterias carótidas comunes. Entonces, vean sus procesos sinuosos, como en este caso se subdividen en carótida externa, carótida interna, su trayecto antes de llegar a base de cráneo, su introducción a formar sus sifones, irá luego llegando a lo que es el seno cavernoso, para ya hacer su conjunción terminal y formar la parte anterior de la circulación cerebral, los componentes anteriores y medios del polígono de Willis. Ah, los ojos no ven lo que la mente no conoce. Esta imagen siempre se las pongo porque si ustedes tienen el conocimiento y las situaciones para entender las cosas, no les van a ver la cara. No van a decir que ahí le estaba pidiendo matrimonio al compañero. No pasa eso, doctores. Aquí, lo que sepan, con sustento y demás, díganlo. Yo lo sé, yo lo leí todo. No se vale aquí decir, me inventaron, hicieron chisme y demás, no. Aquí es con conocimiento la forma en la que nos vamos a pelear. Entonces, recuerden, los ojos no ven lo que la mente no conoce. Qué ideal quisiera yo ver este tipo de espécimen en la escuela. Del lado izquierdo, un corte coronal, en este sentido, en los polos posteriores del encéfalo, donde se ve prácticamente en la parte media el cuerpo cañoso, la sustancia blanca que está subcortical, y por ejemplo aquí estaría lo que son los ventrículos laterales en sus cuernos occipitales y ya sus recesos a lo mejor a nivel temporal. Pero vean, apenas se alcanza a diferenciar entre sustancia gris, sustancia blanca. Sí se diferencia, pero como que no muy delimitadamente. O sea, puede costar un poquito de trabajo para un ojo muy poco experimentado. Pero si nos vamos del lado derecho, vean este tipo de tinción. Es un corte muy parecido al mismo nivel, pero vean. Aquí el tema es que se hizo una preparación llamada tinción de Mulligan. Y eso nos ayuda a que las estructuras que tienen somas, que son sustancia gris, se puedan pintar. Entonces se puede determinar de mayor forma las estructuras, que en este caso son núcleos, son corteza cerebral o porciones funcionales que no hay sustancia blanca o hay muy poca. Entonces vean, de hecho se ve la intercomunicación de los cuerpos, en este caso de los núcleos estriados, porque vean toda la cantidad de somas que están entre ellos, como que forman unas placas o dientitos de comunicación, precisamente por la interrelación de estos núcleos, tanto el caudado como el putamen, y la sustancia blanca que los atraviesa. En la parte baja vemos diferentes cortes. Si nosotros tuviéramos encéfalos, podríamos hacer los cortes y prepararlos para poder hacer este tipo de integración. De hecho, es la idea que yo quiero hacer, enseñarles de las tres formas los cortes para que los puedan integrar de mejor forma. Las imágenes que aquí vemos son las mismas que vemos durante el curso. El corte, la vista medial del encéfalo, la vista basal, tanto del lado derecho como izquierdo, derecho ya limpio, disecado, ya sin lo que es dura madre, sangre y demás, y del lado izquierdo, pues obviamente recién sacado de la bóveda craneal. Regiones mediales, o en este caso subcorticales, regiones encefálicas del corte sagital, donde vemos la región del cuerpo calloso en su parte superior, región del septum pellucidum, región del diencéfalo y tallo cerebral y cerebelo parcialmente. Entonces, importante que sepa identificar este tipo de estructuras. Una proyección o vista más cercana a la región encefálica, de hecho aquí podemos ver el cuerpo mamilar, los recesos quiasmático-infundibulares. Aquí vemos el fornix, la comisura intertalámica, la unión intertalámica, entonces aquí está la región de los tálamos. Y vean, todo este receso de aquí poseía el tercer ventrículo con su comunicación posterior y hacia caudal, que formaría el acueducto cerebral o de Silvio. Colículo superior, colículo inferior y en la región anterior, los pedúnculos cerebrales. Cuerpos mamilares, voz interpeduncular.
Vista anterior de tallo cerebral, regiones diencefálicas y cerebelo de su lado izquierdo y de su lado derecho. La vista posterior de tallo cerebral con la disección de las paredes laterales del cuarto ventrículo y su techo, correspondiente a los pedúnculos cerebelosos y el cerebelo propiamente. Aquí sí vemos, por ejemplo, que están los cuatro colículos y la conjunción de los cuatro se denomina lámina cuadrigeminal. Vista anterior para que en este caso puedan visualizar estructuras del mesencéfalo, puente o protuberancia y médula oblonga en la parte posterior, la región del cerebelo, con la emergencia de su zona flóculo nodular. Vista basal, específicamente región medial, donde podemos ver regiones del quiasma óptico, infundíbulo, los cuerpos mamilares que siempre tienen que definir, fosa interpeduncular, la emergencia o el origen aparente del tercer par craneal. Y recuerden, de hecho, en el primer video, en la segunda parte, les había comentado que están los pedúnculos cerebrales y puede haber alteraciones de la línea media que generen compresión del nervio craneal que pasa aquí lateral. Ahí en ese video les había dicho que era el 6 porque se me pasó poner ahí como que pensé yo que era el 6. Ahí sí me jugó en contra mi memoria en ese momento, no lo voy a negar. Pero para que les quede claro, el 6 es un nervio craneal que en este caso está abocado para la movilidad de los músculos extraculares, específicamente los rectos laterales. Aquí hay una parte importante. Ese músculo nace en el surco bulbo protuberancial en su zona paramedial. En cambio, el que pasa lateral a los pedúnculos cerebrales porque nace en la cara posterior, en este caso, sería el cuarto nervio craneal, el troclear, porque el sexto se llama abducen y el tercero oculomotor común. Entonces es una corrección, como les dije, ahorita nos podemos hacer bolas, a lo mejor luego decimos cosas que no tienen sentido, nos podemos llegar a equivocar. Entonces es necesario que lean para que hagamos las correcciones pertinentes. ¿Por qué? Porque este proceso es una retroalimentación continua. Ni yo soy el mejor de neuro, ni voy a aparentar ser el mejor, no. Doy lo mejor de lo que puedo hacer y a veces la puedo regar. Entonces hay que estar abiertos a ser reactivos a la retroalimentación. Es otra parte importante que estoy manejando en los grupos para que así sean más reactivos y más funcionales para su práctica clínica. No todo lo van a saber, pero hay que demostrar que si no lo sabes, tener la responsabilidad de admitirlo y decir, vamos a estudiarlo. Igual en este caso, ahora sí, surco bulbo protuberancial, la emergencia del par craneal, séptimo, octavo en el ángulo ponto cerebeloso y región baja de este surco bulbo protuberancial, médula oblonga, bulbo raquídeo, donde podemos observar su surco medio anterior, región baja de acusación piramidal, pirámides vulvares, complejo olivar, surco preolivar, atrás surco retroolivar y a posterior a este cerebelo. Entonces ya vamos identificando estructuras, ya no nos perdemos tanto. Cuarto ventrículo, en este caso, su piso, donde podemos observar los pedúnculos cerebrales, superior, medio, inferior. Aquí surco medio posterior, surco limitante, estrías acústicas, eminencia medial, colículo, en este caso, eminencia del facial o eminencia teres, también denominado. Y vean, lateral a esto se observa esta sustancia oscura. Esta sección oscura se le conoce como locus ceruleus. Es un núcleo de la formación reticular y de la sección activadora ascendente que precisamente regula la actividad de todo el complejo, desde corteza cerebral, regiones diencefálicas, regiones de tallo cerebral y hasta médula espinal. ¿Y qué otra cosa es importante? Este color lo tiene porque es un neurotransmisor derivado de la tirosina. Específicamente el neurotransmisor que podemos visualizar aquí o que está ya presente, noradrenalina, que es el último eslabón del metabolismo de la tirosina. El que lo precede es la dopamina. Y si se dan cuenta, la dopamina también hay un núcleo a nivel de mesencéfalo que se llama sustancia negra, que es donde se sitúa, que es el que le da a las regiones diencefálicas, talámicas anteriores y a los núcleos de la base para poder llevar a cabo la coordinación voluntaria e involuntaria
de los músculos en este caso. Entonces, es de importancia también estudiar los neurotransmisores y saber que los del piso del cuarto ventrículo, el núcleo, locus ceruleus, tiene noradrenalina. Si fuera el corte del mesencéfalo, veríamos la sustancia negra y ahí sí veríamos lo que corresponde a dopamina. Estructuras de importancia, parte baja hasta la región de lo que es el óvex, los trígonos del hipogloso y del vago. Tenemos también granulaciones aracnoides que se encuentran laterales. Y en este caso veríamos lo que es el inicio del conducto ependimario. ¿Por qué? Porque este se introduce dentro de la médula espinal. El colículo grácil, cuneiforme, el colículo, o en este caso, colículo ceniciento, también lo podemos observar parcialmente, o tubérculo ceniciento, y así, poco a poco vamos a ir viendo todas las estructuras. No se me espanten, yo sé que es mucha información, pero aquí lo que debemos de saber principalmente es identificar. Todo esto lo estamos haciendo porque, déjenme abrir un poquito la ventana. Eso mero. Se cerró tantito, pero vamos a irnos a el visualizador de imágenes Dipcon que yo tengo. Entonces, por ejemplo, Radiar es un visualizador de imágenes Dipcon. Dipcon es el formato en el cual se emiten los estudios de imagenología diagnóstica y terapéutica. Entonces, durante el curso vamos a ver diferentes tipos. Aquí vamos a ver comprimidos que yo tengo aquí, por ejemplo, de retos clínicos que en su momento vamos a visualizar, para que ustedes comprendan la importancia de las estructuras neuroanatómicas. Vamos a saber qué estudio es, qué tipo de cortes tiene, cuáles son las situaciones anatómicas normales o aparentemente normales que tiene y cuáles son las patológicas, para así poder hacer una mayor comprensión. Otra situación de importancia, los estudios que les voy a presentar ya están modificados para que se queden anónimos la identidad de los pacientes, porque recuerden que tenemos que guardar la integridad física y la información de cada uno de ellos. Entonces, no podemos en este caso difundir información sensible. Recuerden que hay una ley de transparencia y de protección a los datos de cada uno de nosotros. Entonces, no podemos estarlos difundiendo. Aquí, por ejemplo, la reconstrucción, vamos a observarla. Es un estudio que tiene diferentes cortes, pero vean. Ok, estos son cortes coronales. ¿Por qué? Porque van perpendicular a la línea media. Y vean, más o menos cada corte está hecho entre 1 centímetro, centímetro y medio aproximadamente. Entonces vean, aquí estamos viendo región anterior, macizo facial. Se observa lo que es los polos frontales, cisura interhemisférica. Vamos yendo hacia posterior, giros y surcos, cisura interhemisférica. Igual, igual, pero vean. Ok, aquí por ejemplo ya vemos que en este sentido el hueso se observa negro. Entonces, adiós. Radiografía, no. Tomografía, no. Entonces, muy seguramente es una resonancia magnética. Son cortes coronales de una resonancia magnética de cabeza. Vean estas secciones. Esto que vemos aquí, como es resonancia, la sustancia gris se va a ver más iso o hipo intenso que la sustancia blanca. Vean, aquí vemos que de hecho aquí en la sustancia blanca que se observa por debajo de la cesura interhemisférica y por debajo de la corteza cerebral se ve más hiper intensa, vean, se ven como pequeños pseudópodos. Y conforme vamos pasando los cortes, vean, otra cosa de importancia, cisuras laterales o de Silvio están agrandadas, o sea, hay parcialmente o muy seguramente una atrofia cortical. Y vean, de hecho aquí, esta masa
Irrumpe el sistema ventricular y parcialmente está ocupando un espacio. En este caso sería la porción anterior del tercer ventrículo. Vean, vean la dilatación precisamente de esos ventrículos laterales con respecto al ventrículo central, que sería el tercer ventrículo. Vean. Ah, miren, entonces sí hay varios cambios importantes. ¿Ya vieron cómo atraviesa varios cortes esa lesión hiperintensa? Y prácticamente se origina como si pasara en esta región baja de la cisura interhemisférica que es el cuerpo calloso. Miren, de hecho aquí podemos considerar el corte de Charcot porque vean, aquí están los colículos, en este caso los cuerpos mamilares, se ve a la región del hipocampo, las fisuras laterales o de Silvio. Entonces vean el compromiso de esta lesión que se encuentra subcortical, abarcando estructuras por debajo de la corteza cerebral, las fibras que proyectan de uno al otro lado de los hemisferios cerebrales que son comisurales, comprometiendo el cuerpo calloso. Muy seguramente provocando un efecto de masa que genera que pase de manera irregular o poca el líquido cefalorraquídeo y por ende este se empieza a almacenar, provocando una hidrocefalia, muy seguramente de tipo comunicante. Vean cómo ese tercer ventrículo está dilatado y de aquí va a pasar a lo que es aquí. La dilatación de estos, aquí está ya la conjunción posterior que esto corresponde al acueducto de Silvio, el borde inferior de la fosa romboidea. Aquí veíamos puente, mesencéfalo, puente, bulbo raquídeo, mesencéfalo. Aquí vemos cómo está subdividido el piso de el cuarto ventrículo, la fosa romboidea, y vean sus recesos laterales o agujeros de Luschka y el central de Magendie. Ah, vean, podemos identificar mayor cantidad de estructuras. De hecho, vean, la dilatación de los cuernos posteriores de los ventrículos laterales. De hecho, esta es la región del antro. Vean, cuernos occipitales, región del antro, y aquí sí se subdividen en el cuerpo de los ventrículos laterales que va a ser anterior, va a llegar a los cuernos frontales, y aquí está el receso inferior que va a ser el polo temporal. Esas estructuras internas, cuerpos coroides. Entonces vean la importancia de saber el estudio que estamos visualizando. Si yo cambio la perspectiva, vámonos por ejemplo a este. Vean, este sí son cortes sagitales porque van paralelos al corte sagital. Y vean en este caso cómo la lesión, ah, se encuentra a nivel de la línea media. De hecho, está provocando la compresión central, por donde muy seguramente están pasando los forámenes interventriculares de los ventrículos laterales al tercer ventrículo, que es el agujero de Moron. Entonces, eso genera que se dilaten los ventrículos laterales parcialmente porque está produciéndose líquido cefalorraquídeo y este no se está desplazando como debe, generando prácticamente que se dilate el sistema ventricular. ¿Por qué? Por el efecto de masa de la lesión que ahí tenemos. Y este tipo de lesiones tenemos que estudiarlas para saber qué es. No pretendo que ya sepan, porque uno ya sabe qué es lo que tiene el paciente, pero sí que al menos puedan en este caso ver lo anormal en base a lo normal que deben de saber. Entonces es de suma importancia que sepan ver los estudios. De hecho, vean, aquí está ya casi el corte sagital. ¿Por qué? Porque está el cuerpo calloso, la lesión que lo involucra, la cisura interhemisférica, vean los giros y surcos, región del tercer ventrículo, comisura anterior, receso quiasmático, porque aquí está el quiasma, receso infundibular, silla turca, hipófisis, cuerpos mamilares, fosa interpeduncular. Y vean, este piquito que está aquí es la región de los peduncos cerebrales. Y el tectum, y aquí está ya el tegmento, regiones posteriores, núcleos avenulares, glándula pineal.
Entonces, la cabecita que vemos aquí del gorroncito, ese es el mesencéfalo. La pancita sería el puente o protuberancia y la cola sería la médula oblonga o oblongada o bulbo raquídeo que se prolonga hacia lo que es caudal a la médula espinal, que sería la colita en extenso. Las alitas formadas prácticamente por el cerebelo, que está en la fosa craneal posterior. Entonces ya vamos identificando este tipo de situaciones. Vean, la dilatación de los cuernos temporales de los ventrículos laterales. Entonces, eso es la importancia que se puede identificar los estudios. Para eso se los ponemos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver otro tipo de imagen, otra proyección, que en este caso es T1, donde podemos ver que hay mayor contraste y vean, de hecho la lesión, así como se veía, pues ya está diferente. Pero vean, es un compromiso de las estructuras subcorticales importante. Y de hecho está afectando al sistema ventricular. Si nos fuéramos a la tomografía, aquí el paciente, ¿ven todos estos haces blancos o así como disparos en haces que se observan? Es porque el paciente pues tiene objetos metálicos durante la toma de la reconstrucción de tomografía y del PET y por ende resalta por la energía ionizante que en este caso se está captando. Entonces, imagínense, vamos subiendo, el hueso se ve blanco, recuerden que hay una lesión de la sustancia blanca y vean. De hecho, no se alcanza a diferenciar del todo, pero sí se ve que ahí hay algo que está ocupando un espacio. De hecho, hay cambios en la concentración o en el porcentaje de las unidades Hounsfield. Entonces, esto va a ser diferente a la sustancia blanca, lesionar y a la sustancia gris también. Pero nada que ver, por ejemplo, el corte de la tomografía con el de la resonancia. Se observa 1000 veces mejor. Y aquí, por ejemplo, se puede ver otro estudio que es un PET, que es una tomografía de emisión de positrones donde se pone un radioisótopo, un fármaco acoplado parecido al azúcar, y entonces se le da al paciente. Y podemos ver cuando existe algún tipo de alteración metabólica de tipo hiperactividad celular, cómo captan ese radioisótopo. Entonces vean, comúnmente los centros hematopoyéticos, el cerebro se va a ver con mucha actividad porque por obviedad son sistemas de gran producción y de gran mitosis. Pero en el caso de la lesión que observamos en el paciente, vean, de hecho, captó el radioisótopo. Entonces hay mucha actividad cerebral dentro del propio tejido nervioso. Entonces aquí nos está diciendo que eso no es normal. Eso no es normal. Entonces hay que pensar y empezar a analizar qué patologías se pueden estar presentando. Si yo, por ejemplo, agarro y les pongo esta imagen, que es una tomografía, el hueso se ve blanco, vean, hay un defecto craneal del lado izquierdo, una placa con tornillos y todo puesto porque le hicieron una craniotomía al paciente. De hecho, vean cómo esa energía ionizante pasa por los clavos y cómo que hace que aumente los haces de exposición. Entonces, vean la importancia de saber qué estudio es el que están analizando. Aquí estamos viendo tanto ventana de tejido óseo como tejido cerebral, pero vamos a ver en este caso también que hay parcialmente medio de contraste desde su vista venosa. Vean, paralelo a lo que es el tejido óseo, también se observan los senos sagitales. La confluencia de los senos, y vean cómo de hecho se observa blanquecino aquí. Conjunción del seno recto con los senos transversos, la conjunción presa-aerófilo, para entonces ahora sí desembocar hacia las venas yugulares. El medio de contraste, como se administra, obviamente también refiere cierto componente arterial. Si nosotros vemos el estudio en pura vista ósea, pues vean, no se alcanza a delimitar la lesión casi en ningún sentido. Podrán pensar que está bien el paciente, pero vamos a jugar a otra cosa. Podemos hacer reconstrucciones y entonces ver la situación
como si tuviéramos el espécimen cerca. Y vean, de hecho, este individuo tuvo un trauma facial que ocasionó muy seguramente un hematoma epidural o subdural. Se hizo una craneotomía para descomprimir el cráneo y a ver, también tenemos una placa porque se fracturó la cara anterior del hueso maxilar y el arco cigomático. Hay fractura de mandíbula, de hecho, vean, sus cóndilos, la rama ascendente y vean, aquí es donde está la fractura y la solución de continuidad. En este caso, la lesión es del lado izquierdo. Podemos hacer toda el análisis desde todas las vistas posibles. Entonces, vean la importancia de saber. Tenemos ahí parcialmente tejido con mucha captación de sangre, por eso se ve el tejido un poquito más cargado, pero es por lo mismo de la captación del tejido que está en este caso de tipo hematológico. Si yo quisiera cortar para ver las estructuras internas, pues podría hacer esto. Jalo esto, está. Y ahora sí, vamos a ver qué tiene adentro el paciente. Pues miren sus fosas craneales. Fosa craneal anterior, región en este caso, clivos aeretmoides, donde hay el bulbo olfatorio, apófisis crista gallis, fosa craneal anterior, fosa craneal media, región de los peñascos de los temporales y fosa craneal posterior. La emergencia de las arterias vertebrales, arteria medular anterior, arteria basilar. Y su correspondiente visualización de la terminación de la arteria carótida interna para dar origen a los ramos anteriores, arterias cerebrales anteriores, y en la parte lateral, las arterias cerebrales medias. Pero vean, en un mismo estudio podemos observar diferentes situaciones. Entonces, el fin del curso es que puedan identificar todo eso. Y yo me voy a sentir orgulloso de que al menos no me le vean la cara de tontos allá en el hospital. O que anden diciendo que esto es una rodilla, porque, ay, cómo les encanta decir cosas. No es una rodilla. Ustedes van a aprender para identificar esto y más. Entonces, cualquier duda y demás, háganmela llegar por los medios pertinentes. Estoy abierto a la retroalimentación. ¿Hecho? Cuídense, nos estamos viendo. Felices fiestas, feliz Día de los Enamorados. Tómense una chela por mí y pónganle salud al video para ver si sí llegaron hasta el final. Bye, bye.